Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Jaque Mate. Aquí estamos los de la radio. Hoy realmente no nos tocaba estar, hoy es miércoles, pero los hechos que son de público conocimiento, que todos sabemos, que todos hemos visto desde ayer por la mañana en los medios de comunicación, pues hacen que la radio esté donde hay un acontecimiento, donde hay un suceso importante. Tenía pensado empezar hoy el programa hablando de lo que es Marruecos, la política migratoria de Marruecos, el Frente Polisario, España. Tenía pensado, al fin y al cabo, empezar hablando de la vertiente política de lo que ocurrió ayer en Ceuta. Pero hemos llegado a un punto de crispación nuevamente. Yo creo que en realidad lleva desde que empezó toda esta situación ayer de la entrada masiva, para quien no lo sepa, entrada masiva de 6.000 migrantes desde la frontera con Marruecos hacia Ceuta. Muchos entraron a nado por la playa del Tarajal. Entraron porque Marruecos les permitió, porque es algo que ya se está demostrando, pero Marruecos les permitió entrar, es decir, Marruecos les dijo, pa'lante. Claro, enfadados con España dijeron, ahora os vais a enterar. Básicamente, ese es un poquito de resumen básico de lo que ocurrió ayer. Decía que tenía pensado empezar hablando de política, que es casi lo obvio, pero he visto muchas fotos. He visto muchas fotos y he escuchado mucho la radio. Y he intentado desconectar la mente cada vez que salía más de un político. De los de un bando, o ahora se dice, porque esto parece una guerra verbal, de los de un bando y los de otro. Especialmente de un bando que cada vez daba más vergüenza ajena. Ayer no fue un buen día para la sociedad que queremos construir. Ayer no fue un buen día para la sociedad solidaria, comprensiva, que piensan las personas. Ayer no fue un buen día. Es cierto que es una situación ilegal, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque al fin y al cabo aquí las víctimas acaban siendo las personas que son víctimas. No las que de verdad tienen la responsabilidad de ello. Pero como decía, he visto demasiadas fotos, entonces pues al final he decidido no empezar el programa hablando de política, que podría ser lo obvio. En especial una de un agente que, si no recuerdo mal, era de... No, perdón, era de Cruz Roja. Abrazado a un bebé en la playa, dentro del agua, salvándole. Entonces he dicho, digo, pues quizás el ruido, si de por sí no tiene cabida o no debe tener cabida y no tiene sentido, no lo tiene, quizás el ruido ahora tenga menos sentido todavía. Esta es una cuestión que no es de políticos, esta no es una cuestión de peleas en el Congreso, esta es una cuestión de personas y es una cuestión de vida. De esas que muchos declaran ser fervientes defensores de la vida. Lo que ocurrió ayer en Ceuta es que ciudadanos fueron víctimas de su país, Marruecos. Ciudadanos fueron víctimas de un país, Marruecos, que jugó con sus vidas para conseguir unos réditos políticos insospechados. Entonces aquí hay unas víctimas. No son los culpables, son las víctimas. No vienen a invadirnos, vienen buscando un futuro mejor, como desgraciadamente en España hemos tenido que hacer tantas y tantas veces. Porque ya se nos acuerda que tenemos a medio país en Alemania o en Inglaterra o en muchos otros países de la Unión Europea, donde por cierto son insultados, son menospreciados. Se nos olvida eso.
¿Qué estaban haciendo? Buscando un futuro mejor, como los que ayer llegaron a Ceuta. O los que también llegaron a Melilla, fueron menos, no he llegado al centenar, unos 85 personas. Entonces no son los invasores, no vienen a que aquí todos nos convirtamos al Islam de repente, que esto sea al Andalus otra vez. No es eso. Vienen buscando condiciones de vida dignas. Entonces, cuando un gobierno juega con la vida de personas tan alegremente, tan impunemente, se espera que de la otra parte, por lo menos, no nos riamos de las personas o no les echemos la bronca. Ayer tocaba salvarlas, no culpabilizarlas, que es lo que hicieron muchos aquí, cómodos desde su sofá, porque siempre es muy fácil dudar de que la víctima lo sea mientras se enciende la tele con un plato caliente de comida y unas condiciones, bueno, medio dignas. Siempre eso es lo fácil. Lo difícil es la historia que ellos tienen, que es la historia de nuestros antepasados en la guerra civil, por ejemplo. En esa guerra que ahora muchos banalizan y juegan con ella. Entonces, lo que ocurrió ayer es una historia de víctimas. No es una historia de quién va a sacarse la foto, no es una historia de políticos, es una historia de víctimas. Ellos son el centro. A ellos nos tenemos que atener. Entonces, por eso digo que hoy debemos centrar nuestra mirada sobre este especial de la crisis migratoria en Ceuta, debemos centrarlo en las víctimas. No son enemigos, no son nuestros enemigos, no son invasores. No vienen a quitarnos nuestro trabajo, uno de los bulos más repetidos, que eso es racismo, por cierto. Ese bulo es racismo, por mucho que la gente no lo vea. No vienen a quitarnos nada. Vienen a intentar vivir, tener un trabajo, tener una vivienda que, bueno, tenga luz, tenga comida. Vienen a tener una vida digna. Aspiran a lo mismo que nosotros, al fin y al cabo, con un punto de partida mucho peor que nosotros. Así que este es el especial, Jaque Mate. Hoy crisis migratoria en Ceuta y lo que puede ser también una crisis migratoria en Melilla. Veremos lo que ocurre allí. De momento entraron 85 migrantes nada más que en Melilla. En Ceuta se llegó a hablar de 10.000. Las primeras cifras hablaban incluso de 10.000. Al final se rebajó a 6.000. De ellos, 4.000 migrantes ya han sido devueltos a la frontera. Otros están marchando por su propio pie. Y también hay que tener en cuenta la situación de los menores que no pueden ser devueltos en caliente. Es decir, no pueden entrar y volver a ser expulsados. Sino que es un proceso más largo. Ese es un tema de análisis porque la situación está complicada. Tenemos a medio panorama político allí en Ceuta, crispando y haciendo sus cosas. Y tenemos también una situación de intenso debate. Por ello, cuento hoy con Ángela y Antonio. Hola Ángela, hola Antonio. Hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, primera valoración, primer titular para empezar a debatir sobre lo ocurrido ayer en Ceuta y lo que puede ocurrir y lo que medio ocurrió ya en Melilla. Bueno, yo creo que esto es la manifestación, ya no se sabe por qué vez, porque no sé si es la 14ª, la 5ª, la 20ª vez que se manifiesta la crisis humanitaria que se está dando, reproduciendo otra vez más con una crudeza brutal, con la expresión de odio por parte de ciertos partidos políticos, la insensibilidad también de muchas personas a nivel individual por las redes sociales. Yo creo que esto es una cuestión evidentemente política, pero también demuestra, digamos, el sentir de la población. Recordemos que bueno, que como tú bien decías al principio, pues lo que se están planteando es la vida de personas y la situación de un territorio como es Sáhara y Marruecos, que están viviendo y envueltos en una situación verdaderamente dramática. Y por supuesto las imágenes que han trascendido los medios de comunicación así lo demuestran. Por lo tanto, yo creo que el discurso tiene que ser políticamente humano, y no al contrario. Sí, hombre, es un tema muy, muy complicado. Como bien decía Carlos, se está ya viendo, está demostrando que efectivamente hay una parte de engaño por parte de Marruecos, más allá de abrir la puerta. Y es que de hecho hay muchos que están intentando ahora también volver por la vía legal a Marruecos, porque desde allí se crearon bulos prometiendo que en España se estaba dando poco menos que nacionalidad y trabajo a cualquiera que llegara.
y eso pues también ha animado a gente para allá. Obviamente esto va mucho más allá de otras crisis migratorias, otras crisis humanitarias que había en otro momento, y aquí hay un juego de geopolítica. Obviamente todo esto viene y Marruecos no ha sido nada, él lo ha dejado bastante claro en todo momento, que todo esto tiene que ver con haber acogido al líder del Frente Polisario, que esto también hay que hablarlo para tratarlo de COVID, o sea que no es que haya sido una cumbre de Estado o una cosa así, ha sido básicamente para darle soporte sanitario y también el apoyo que han dado otros países como Alemania y tal, también a la causa saharaui. Y por supuesto Marruecos sabe que está en una posición muy ventajosa. Tal y como están las cosas ahora mismo, España tiene mucho, casi que seguro solo puede perder, y Marruecos casi que seguro solo puede ganar con este choque. Sí, sin duda, como tú bien decías, creo que las acciones y los errores y los aciertos, que ahora evidentemente por lo que más destaca son los errores, como hacer esa propaganda, bueno, esa falsa propaganda, ¿no? De jugarte la vida, cruzar y buscar una nueva vida que realmente no existe, no está preparada para ellos, porque es que es así, porque así existen las devoluciones en caliente, que es una expresión igual de aberrante que hablar de invasión, ¿no? Porque invasión es cuando el enemigo pues come tu terreno, y en este sentido pues no existe nada de esto, existe el diálogo, la discusión entre dos países que no llegan a un acuerdo, no llegan a una solución, y lo que hacen es utilizar pues bueno a los más débiles para ver quién lleva la razón o quién lleva, digamos, la sartén por el mango. Por tanto, en ese sentido yo creo que los únicos que salen perdiendo son ellos, ni Marruecos ni España, porque bueno, siempre les quedará ese diálogo que queda muy bien en los discursos, pero que luego no se produce. Y por supuesto, pues bueno, también entiendo un poco el descontento por el hecho de acoger al mandamás del Frente Polisario, que además está juzgado o va a ser juzgado por crímenes aberrantes y por tortura. Así que por un lado entiendo la reacción, pero por otra parte pues entiendo que los más débiles son los que van a salir perjudicados, y así está siendo. Bueno, que también estas crisis son de las que tumban a un gobierno. Y por cierto, que la causa con el líder del Frente Polisario se ha reabierto ahora casualmente, justo después de empezar esta tensión, después de estar muchos años cerrada. O sea, que ahí también juega un poquito la imagen geopolítica. Precisamente quería que fuéramos al origen de esta situación, de esta crisis migratoria que estamos viviendo en Ceuta a raíz de las relaciones con Marruecos. Precisamente quería preguntaros, siendo muy claros, para aquel que no conoce lo que ha ocurrido, ¿qué ha pasado entre Marruecos y España para que haya ocurrido esto? Bueno, al final, diciéndolo de esa manera tan simplista, es tan sencillo como que Marruecos quiere sí o sí terminar de adueñarse del Sáhara Occidental, de esa antigua colonia española, que según las resoluciones de la ONU sigue siendo territorio español por descolonizar, y que supuestamente debería haber un referéndum de independencia. Y esto proviene, pues, como estamos hablando antes, de acoger, de dejar entrar a España sin haber antes hablado con Marruecos al líder del Frente Polisario, que ha resultado una reacción negativa desde Marruecos. Esto para ellos es muy sencillo porque allí, pues, como decía antes, no tienen, o sea, solo pueden ganar, solo pueden seguir ganando, y además allí no existe una opinión pública a la que tengan que preocuparse, no como aquí, porque como decía, este tipo de crisis tumban gobiernos y son capaces de acabar con un gobierno, más incluso un gobierno como el que tenemos, que ha aguantado hasta ahora la crisis del coronavirus. Este es acontecimientos capaz de tumbarlo, y además también incluso podríamos llevarlo, que podemos hablar después más tarde, a otros efectos a largo plazo. Pero básicamente esa es la base del conflicto. Ángela. Sí, básicamente es eso, la ruptura, y digamos que Marruecos se siente como un poco ignorado, porque nuestro país y Marruecos tenían una relación de una vecindad positiva, una expresión así han utilizado algunos medios de comunicación, y ahora pues se sienten traicionados porque le hemos dado pues asilo, entre comillas, asilo sanitario a uno de sus enemigos, ¿no? Alguien que quiere adueñarse de Marruecos, y que el Sáhara pues se convierta ya en sea dueño y señor de todo el territorio.
Yo creo que ese ha sido el detonante, pero por supuesto, esto ha sido una crisis que se ha ido manifestando, que España creo que en varias ocasiones pues ha hecho oídos sordos y bueno, que parece ser que al final hay que darse cuenta de la magnitud del problema cuando efectivamente pues estas personas deciden cruzar la frontera, jugarse la vida para luego ser devueltos de forma caliente, ¿no? Que es que es lo que se dice, que es lo que es la expresión que se utiliza. De manera que bueno, que el detonante puede que haya sido ese, pero que en cualquier caso es una relación tensa y que si no tiene una resolución definitiva y un problema como es la inmigración, que sí, bueno, un problema, una realidad, perdón, que si no tiene una solución en condiciones conformes y no solamente unilateralmente de España con respecto a este territorio, Marruecos y demás, creo que se va a seguir produciendo porque el mensaje tiene que ser unánime, que esto es lo que ha dicho el vicepresidente de la Comisión Europea, ¿no? Que España, que Europa es una y que de momento Ceuta sigue siendo Europa, por lo tanto tienen que dar ese mensaje unitario, no la confrontación, sino una solución, no seguir enfrentándose como si el diálogo no fuera posible. Sí, aún así la relación de Marruecos muy parecida también, o sea, Marruecos no solamente con España, sino con Europa, muy parecido también a Turquía. No es tampoco tan amistosa porque, como hemos visto en los últimos años, siempre en cualquier momento, en cualquier negociación, en cualquier conflicto, tienen esa herramienta de abrir o cerrar el grifo para presionar a Europa, porque como decía antes, tienen la sartén por el mango y pueden hacer eso. Y después un apunte, lo decías antes, hombre, el Frente Polisario no quiere conquistar Marruecos. El Frente Polisario lo que quiere es, digamos, básicamente soberanía para una zona que está ilegalmente invadida según resoluciones de la ONU, porque Marruecos, o sea, casi ningún país y ningún organismo internacional reconoce el Sáhara como parte de Marruecos. Es un territorio ocupado. Y de hecho, vuelvo a repetir, la ONU lo que dice es que es territorio español legalmente. Y es que la gente que vive allí hasta hace no tanto tenía DNI español. Que hay que también entender el contexto del lugar del que hablamos. Ángela, sobre esto del Frente Polisario, sobre esta situación del Frente Polisario. Sí, vamos, yo que lo tengo entendido así, creo que es una baza dentro de cómo se puede realizar, cómo se puede llevar a cabo el ejercicio político totalmente agresivo, porque evidentemente tú si quieres conquistar o recuperar un territorio que está invadido por otro, pues bueno, siempre hay cauces distintos a la violencia extrema y como ya digo, pues en este caso, el ¿Cómo caso cuáles? Gal. ¿Qué otro camino hay? Hombre, yo creo que la violencia en ningún momento está justificada, ¿no? Y si España le da asilo a una persona que lleva el Frente Polisario, que va a ser condenado, se va a reabrir su causa por tortura, yo creo que, bueno, tampoco deja a España en una buena situación. Y por esa parte entiendo que se puede interpretar que España puede ser cómplice de lo que está ocurriendo allí y no tome partido de otra manera. Yo entiendo esa postura. Ahora, que se produzca ese desorden humanitario, por supuesto que no lo justifico, pero que también España tiene que tomar partido de otra manera y no apoyando, muy entre comillas, o prestando apoyo a una persona que está supuestamente pues ejerciendo una violencia contra ese pueblo que quiere, digamos, apartar, que quiere separarse de él. Vamos, creo, si estoy equivocado me corregí, pero Pero eso es lo que yo es que ese entiendo. es el problema. No es un tema de separación, no es independencia, no es Cataluña quiere hacer un referéndum en España. Es un territorio que legalmente no es Marruecos y que esa gente no es Marruecos. Y que, quiero decir, no es una independencia, es una invasión y es una gente, el pueblo saharaui, que poco menos que vive, hombre, no te voy a decir que es el mismo caso de Gaza y Palestina, pero está a medio camino. O sea, no está más cerca de Palestina que de Cataluña, por decirlo así de esa manera. Ángela. Sí, bueno, yo esa es la lectura que hago de ese conflicto, con esos matices a los que apuntas tú, evidentemente, pero yo creo que es una cuestión, mm, como ya he dicho al principio, humanitaria que tiene que tener una resolución y que no pueden dejar prestadas a las balas y a la tortura y a la violencia. Que sí, que siempre el camino más fácil para resolver un conflicto es ese, pero bueno, siempre se tiene la esperanza de que, en este caso, la Unión Europea, que se supone que tiene las herramientas para tomar partido de una manera más seria y más calmada,
Yo creo que debería de tomar partido y no esperar que se reediten esta crisis otra vez y otra vez. Y oleadas de inmigrantes y titulares de invasión. No existe invasión, existe un problema en el que no hemos tomado partido. Así lo veo yo. Y hablaba antes, Ángela, y lo quería recalcar. Bueno, que España y Marruecos siempre han tenido una buena relación, o por lo menos una relación cordial entre vecinos. Y hablando sobre toda esta situación de Marruecos, ahora yo creo que una de las preguntas que surge es, y yo creo que le surge a España, porque yo la he visto expresada en muchas personas, es si por la buena vecindad vale todo. Es decir, España debe estar supeditada a los postulados de Marruecos. España tiene que callar ante lo que Marruecos realiza, siendo que entre España y Marruecos hay una diferencia de opiniones, por expresarlo así, sobre lo que debe ser el Sáhara y sobre lo que sucede en el Sáhara, si España debe estar supeditada a Marruecos a cambio de que no se entorpezca la buena vecindad. Es que esa buena vecindad es muy relativa, como decía antes. El caso es el mismo que Turquía. Básicamente es un estado con lo que hay una relación bastante tensa al que se le da un dinero para frenar, para que no vayan inmigrantes hacia Europa, porque es básicamente lo que se hace. España y la Unión Europea le dan dinero todos los años permanentemente a Marruecos. De hecho, creo recordar, si no me equivoco, el 14% de la inversión extranjera que hay en Marruecos proviene de España. Quiero decir, es una cantidad de dinero. Se le da dinero básicamente para que ellos cierren la frontera y que las posibles olas migratorias o los posibles movimientos se queden en el norte de África y no lleguen a Europa, o por lo menos no la mayoría. Y obviamente esto, pues cada vez que hay tensión, cada vez que hay una negociación o lo que sea, como ocurría también con Turquía cuando las tensiones con Erdogan y terminó de caer un estado autocrático, se abre un poquito el embudo, empieza a pasar como lo que estamos viendo estos días, y entonces Europa hasta ahora lo que ha hecho siempre es bajar los brazos y dejar hacer. O sea, es una especie de buena vecindad, pero con bastantes matices por eso, porque está basada en una relación de chantaje prácticamente. De hecho, ayer se conoció el pago de 30.000 euros por parte de España hacia Marruecos para intentar evitar una crisis migratoria como la vivida en Ceuta. Es decir, esto es una noticia que saltó ayer, que yo creo que mucha gente lo descubrió ayer, pero esto es una situación que se lleva produciendo desde hace bastante tiempo. Ángela. Sí, sin duda, evidentemente, cuando toca los aspectos económicos y cuando se sabe o se publica por los medios de comunicación que España va, digamos, prestar esa cantidad de dinero para resolver un problema, pues parece siempre eso se ha supeditado a la crítica, ¿no? Porque parece que estamos solos ante un problema que afecta a Europa entera. Por lo tanto, eso lo que genera es una crispación tremenda, mucha más violencia en la opinión pública, por supuesto, y mucha más violencia por los discursos que se propagan, ¿no? Recordemos que las últimas elecciones Vox tuvo su palacete en Ceuta, creo que con un 35, un 33% de sus votos salieron de allí. Y esto puede tener una consecuencia también radical en ese sentido. Y de cara a las próximas elecciones, como apuntaba Antonio, evidentemente que sí, porque yo creo que esto va a torpedear definitivamente el gobierno de coalición que tenemos en el país. Sí, bueno, aunque también esto de cara a unas próximas elecciones, que aún quedaría mucho, pero yo creo que incluso esto puede afectar a nivel de que, como decías eso, que se rompa ya directamente y haya que haber elecciones anticipadas de alguna manera, porque también dependerá mucho de cómo se lleve esta crisis, que de nuevo digo, parece muy complicado que España no salga perdiendo por mucho, porque no tiene tampoco herramientas con las que pelear más allá de darle una vuelta al tablero completa, que pasa que paso parece completamente improbable. Y os quiero leer ahora un tuit de Lucía Méndez sobre unas declaraciones del ministro de Derechos Humanos de Marruecos, que ya es cachondeo que en Marruecos haya un ministro de Derechos Humanos. El ministro de Derechos Humanos de Marruecos dice que envían a nado a España a miles de compatriotas, que es una de las cosas que sucedió. A ver, esto el ministro de Derechos Humanos no lo dice textual. Niños incluidos para hacer pagar a España el precio del delito de tratar a un enfermo grave en un hospital, el líder del Frente Polisario. El ministro de Derechos Humanos. Que a ver, muchos derechos humanos, jugar con la vida de la gente, la verdad es que no es. Pero, bueno, sobre estas declaraciones, Ángela, Antonio. Sí. A ver, sí. Bueno, sí, dale. Dale, Antonio. Bueno, iba a decir que, claro, efectivamente, además también Marruecos, tal y como es un estado
completamente autocrático, con un rey que además ni siquiera vive en Marruecos y con todas esas tensiones internas que tiene, porque además Marruecos hay que recordar que no solamente tiene el tema del conflicto en el Sáhara, sino que también tiene las comunidades rifeñas del norte, conflictos armados de hace mucho tiempo, también de independencia, de supresión, de prácticamente bueno, no habla de limpieza étnica porque no llegaría a ese punto, pero sí de supresión de culturales y de una comunidad propia. Y obviamente, pues, lo que sí es interesante es que están siendo muy específicos y claros en su mensaje, no están dejando cualquier cosa, no están diciendo esto es porque habéis hecho esto. O sea, no están llegando a medias tintas, no están dejando cualquier cosa, están admitiendo el origen de todo y la razón de todo. Sí, sí, en ese sentido no se les puede reprochar nada porque al final lo que se ha producido estos últimos días pues es una declaración de intenciones, la manifestación de un descontento por una decisión tomada por parte del gobierno de nuestro país. Es la reedición de una crisis que evidentemente, pues como ya he dicho desde que hemos empezado este especial, se lleva por delante, pues bueno, la vida de muchas personas y sobre todo los expone y los pone a los pies de los caballos de la opinión pública, que sin duda no tiene, parte de ella no tiene misericordia. Hay algunos que sí tenemos esa especie de empatía para comprender que todo aquel que se juega la vida, sea en este contexto o sea un niño que es masacrado en Palestina, evidentemente esa víctima no es el responsable de lo que está padeciendo, porque él no lo ejecuta, estas personas lo padecen. Por lo tanto, creo que hay que hacer una relectura de todo lo que está ocurriendo y de verdad ya tomar partido de una manera que sea resolutiva y no aparcar el problema, porque de qué sirve que se produzca una reunión, una negociación o un discurso del presidente del gobierno de nuestro país cuando realmente dentro de 3 meses o dentro de X tiempo vamos a ver otra oleada, porque Marruecos pues nos hace, como ha dicho Antonio, ¿no? Nos hace chantaje y digamos pues tenemos que rendir pleitesía. Bueno, tampoco tenemos que llegar a ese punto de rendirnos y de no ser capaces de mostrar que, bueno, que Ceuta es territorio europeo y por lo tanto, pues nosotros vamos a plantear una propuesta para que esto no se vuelva a producir. Y también quiero tocar brevemente el tema sobre las agresiones a algunos guardias civiles por parte de un grupo reducido, hay que aclararlo, grupo reducido de migrantes y algunos incidentes con los ceutíes ayer. Me gustaría tratar también este tema. Bueno, sí, o sea, yo creo que eso es prácticamente irrelevante. Obviamente en una situación así, o sea, ponte en situación, estás inmigrando ilegalmente a un país, estás entrando así por, digamos, la puerta trasera, te encuentras a un policía. Quiero decir, yo entiendo que estas pequeños, como tú decías, ¿no? Estas pequeñas trifugas que ha habido son cosas que más o menos se entienden dentro de la locura de la situación general, ¿no? Ángela. Sí, yo creo que en ese sentido también hay que tener un poco de comprensión sin justificar lo que está ocurriendo. Bueno, tengamos en cuenta que también esas personas se han tenido que enfrentar no en esta ocasión, ¿no? Pero en otras ocasiones a las concertinas, que bueno, que lo que hace es prácticamente que se desangran o se hieren buscando esa libertad que estaban buscando hasta hace unas horas, ¿no? Por lo tanto, creo que eso es un hecho condenable, pero tampoco hay que volcar toda la atención del problema en 4 piedras que se tiran a la policía, a la Guardia Civil. No hay que prestarle toda la atención a eso, hay que darle su importancia, hay que condenarlo, pero bueno, no que eso no se convierta en un arma arrojadiza para estigmatizar otra vez mucho más a los inmigrantes, porque ahora mismo acabo de leer en el Correo de Andalucía que Vox pues está también otra vez ejerciendo su maniobra política preferida, que es el chantaje de retirar el apoyo al gobierno actual de Andalucía, al PP, si es que este da el sí a la hora de acoger a menas, ¿no? Que también es otro eufemismo que les encanta deformar, ¿no? Estos menores inmigrantes pues no acompañados. O sea que no hagamos de esto un circo, porque realmente no es un circo. Antonio, para cerrar muy breve. Bueno, sí, en cuanto a la respuesta de España, más allá, pues, como estamos diciendo, de lo de Vox, que Santiago Pascal ha aparecido por allí para hacer campaña política, sí es muy importante que haya ido para allá Pedro Sánchez, porque en cierta manera, aunque Ceuta es España y es Europa,
no está englobada ni Ceuta ni Melilla dentro de lo que es Frontex, que para que nos entendamos son las fronteras europeas en cuanto es a control de migraciones y tal. O sea, Ceuta y Melilla están como fuera de Europa en ese sentido. Que de repente Pedro Sánchez vaya y que haya, digamos, esta presión ahora hacia Europa de controlar un poco esto, es muy importante de cara a que eso sea ya territorio 100% europeo en cuanto es a defensa de frontera y control de migraciones. Y no sabemos si quizás este momento es para plantar por fin la bandera europea allí y bueno, básicamente pues lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Una situación que es muy complicada y yo también para acabar recordando, por ejemplo, que el comentario aquel de Risto Mejide dando a entender lo mucho que sabe sobre el tema y como también nosotros sabemos muy poco, me gustaría recomendar pues por ejemplo una persona, a Jairo Vargas, un fotoperiodista Sí. que cubre el lugar, vamos, experto en migraciones y que cubre el lugar desde hace, que ha ido ahora también para esta crisis y que recomiendo seguirlo porque de verdad es una manera de informarse bien, más allá de comentarios chorras que puedan hacer unos u otros. Mira, ya que estamos con recomendaciones, yo quiero recomendar, porque yo lo estaba escuchando en directo, los primeros minutos del informativo hora 14 de ayer, con la conexión con Nicolás Castellano, que es el enviado especial de la SER a Ceuta para cubrir esta situación. También quiero recomendar que que sigan el testimonio que va recogiendo Televisión Española en sus diferentes ediciones de los telediarios. Quiero recomendar que apuesten la gente por el periodismo de calidad, que se informe con periodismo responsable, no con payasos o no con personajes cómicos, porque entonces luego pasa lo que pasa, que es que tenemos a la ultraderecha como tercer partido de nuestro país, o tenemos enfrentamiento, tenemos crispación y derecha-izquierda, tenemos en fin y al cabo situaciones que tampoco deseamos. Pero bueno, ya está. Ahí queda. Yo, para cerrar ya este programa especial, más breve, pero queremos que en media hora tengas un poco las claves de lo que ha sucedido rápidamente. Quiero cerrar este programa especial diciendo algo. Imagina que tienes que salir de tu país, de tu casa, porque no tienes nada. De hecho, ya casi no tienes ni casa. Está derrumbada, está muy, muy agrietada. Imagina que tienes que salir de tu casa porque no tienes ni comida, ni luz, ni agua y ni siquiera esperanza. Tienes que salir huyendo rápido, tienes que andar, no sabes cuándo van a echarte para atrás, sinceramente. O sea, cuánto vas a llegar, si vas a llegar. Tienes que cruzar una frontera, en el mejor de los casos quizás andando, y en el mejor de los casos le has tenido que pagar un dinero a una mafia para que te metan, para que te apunten en uno de los viajes clandestinos y secretos a la frontera. En el peor de los casos tienes que llegar a nado. O en el peor de los casos tienes que llegar en una patera en la que ni siquiera te tienes que mover. No te puedes mover, es que no cabes. Imagina que llegas. Imagina que has tenido esa suerte. Desgraciadamente, por ejemplo, el mar Mediterráneo es y lo podemos decir así, cementerio de personas que han intentado alcanzar las costas europeas en condiciones lamentables y se han quedado en el camino porque la patera ha volcado y nunca les han encontrado o no les han querido encontrar. Pero imagina que llegas. Sabes que has entrado por la puerta trasera en un país, que tu situación tampoco te va a dar un aplauso cuando llegues, que eres ilegal, porque hay veces que solo por estar en un sitio ya somos ilegales. Tú no tienes nada. Ya no tienes ni ánimo. Te lo han quitado. No tienes esperanza y tienes algunos sueños. Sueñas con tener un trabajo, hacer una vida. Lo que todos soñamos cuando niños, pero tú ya tienes 20 años.
Parece que has llegado al cielo, por decirlo así. Has pasado de vivir entre escombros a ver una vida que ojalá puedas vivir. Te podrían incluso considerar un héroe. Has arriesgado tu vida buscando una mejoría para ti y para tu familia. Sin embargo, cuando llegas, no eres la víctima, eres el culpable, eres el verdugo. Te intentan expulsar, o te internan en centros donde las condiciones tampoco son mejores, o te dejan tirado, apartado, como si fueras un problema que nadie quiere ver. Como mucho les das pena, como mucho. Y a muchos les das asco. ¿Por qué? Porque no llevas traje, no vas a la oficina por las mañanas y no haces lo que deberías hacer porque no has tenido esa suerte tampoco. Has arriesgado tu vida para que te devuelvan al punto de partida en poco tiempo. Y haya quien se alegre y quien gane votos a base de vender que te vas a volver a la miseria. Un político que se alegra de que alguien vuelva a la miseria no es un buen político. Es como mucho un delincuente. Imagina que te pasa todo eso y apareces en la primera página de un periódico como un invasor. El enemigo a batir. Estamos juzgando la inmigración desde puntos que no conocemos. Afortunadamente, por otra parte. Nos estamos permitiendo dar desde la comodidad de nuestras vidas consejos a personas que esos consejos precisamente no los necesitan. Igual no éramos tan acogedores. Igual. Pero bueno. Si esto ha servido para algo, hoy es Ceuta, mañana serán los refugiados que vienen desde las guerras como la de Siria. Si esto ha servido para algo, aquí, por eso hemos hecho este programa. Si alguien piensa después de lo que hemos hecho, habrá servido la pena, habrá merecido la pena y el periodismo tendrá una razón todavía de ser. Si no, seguiremos equivocándonos. Gracias por estar ahí, sigan disfrutando de la radio. Habrá más análisis en Jaque Mate. Adiós.